Muy buenas noches y qué gusto poderles dar la bienvenida a un nuevo análisis de las 8:45, hoy ya 17 de octubre, avanzando bastante en el tiempo y como siempre, bueno, en Guatemala la coyuntura nos da muchísimo de qué hablar y esta noche pues que tendré el gusto de compartir junto a José Carlos Ortega. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Mari, qué gusto tenerte un martes. Sí, qué gusto, de verdad, tenía años, de no, bueno, no un año más o menos de no estar un martes, este era mi día antes. Ok, buenísimo. No, un gusto volver a estar aquí en este día platicando, como les comentaba, un poco respecto, bueno, a todo esto que ha estado sucediendo en Guatemala, el impacto que ha tenido todo el tema de los bloqueos y específicamente, bueno, en distintos sectores que se han visto afectados por la coyuntura que estamos atravesando, y uno de esos sectores, sin duda alguna, pues ha sido el sector turístico. Y hoy vamos a conversar un poco respecto a esas implicaciones, esos impactos que tendrá pues todos estos bloqueos que hemos tenido a lo largo ya de más de 10 días. José Carlos, vale la pena decirlo. Y para platicar un poco más respecto a esto, esta noche nos acompaña vía Zoom Anaité Castillejo, quien es presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT, y también nos acompaña Ricardo Sagastume Morales, abogado y político guatemalteco, expresidente de la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT, para abordar pues todas esas implicaciones que podrá tener en el sector turístico específicamente. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Anaité y Ricardo. Anaité, uno de los sectores que fue más afectado en la pandemia fue el sector de turismo, y cuando se empezaba a tener cierta recuperación, hemos tenido este problema enorme de los bloqueos, donde pues se ve nuevamente afectado y posiblemente con daños más permanentes. Ustedes tienen ya una medición acerca o testimonios de las personas agremiadas de qué es lo que está pasando con el sector turismo en estos últimos 17 días. Muy buenas noches. Sí, sin duda, sí estamos siendo bastante afectados, ¿verdad? Como usted indica, de igual manera como fue en pandemia, ahorita se está viendo afectado justo con ver estos datos, que ya el 90% de personas de turismo está cancelando, ¿verdad? Todas las reservaciones, y no solo para ahorita, sino que también para el otro año ya tenemos cancelaciones también, y eso es lo que manifiestan en los socios de la comisión. Y estamos, Anaité, ustedes ya midieron cómo está la situación específica, o sea, se han perdido reservaciones, pues, tickets aéreos, todo el proceso de turismo. ¿Hay alguna situación en la que podamos decir ya se vio afectado de forma permanente para aquí el resto del año? Sí, sin duda, ya estamos, como le comento, con cancelaciones actualmente. Esas cancelaciones pues se está dejando de percibir aproximadamente más de $830,000, ¿verdad? De forma diaria. Entonces esto es en toda la cadena de valor de turismo, se está viendo afectado desde ya. Y como le comento nuevamente, eso es ahorita y esto va a implicar mayores pérdidas a futuro también. Licenciada, y digamos, ¿se tiene algún aproximado de montos? Usted ha mencionado, digamos, un poco de los escenarios en temas de pérdidas, también a largo plazo. ¿Qué medidas podrían, bueno, apoyar al sector, amortiguar un poco, pues, estas implicaciones que ya está teniendo todo el tema de los bloqueos? Pues hay que tomar ciertas medidas, porque sí se va a tener que trabajar sobre la imagen, ¿verdad? Recordemos que la imagen de Guatemala se está viendo afectado, hay travel warnings ya con lo que es Estados Unidos, Gran Bretaña. Entonces, estos son implicaciones que nos llevan a futuro a tener que hacer estrategias de cambio de imagen para que sepan que está seguro Guatemala ya regresar, ¿verdad? En un momento dado que ya termine toda esta situación. Ricardo, y también en el asunto del turismo tenemos diversos sectores, o sea, desde los vuelos, la aviación aérea,
tenemos no solamente los hoteles, sino que el sector de los viajes y mucho derrame como consecuencia del turismo. O sea, son afectadas miles de personas. ¿Se tienen algunos datos de cómo está afectando a la población guatemalteca y que trabaja y depende del turismo específicamente? Bueno, muchas gracias y buenas noches a Anaité, a ustedes también, buenas noches. Bueno, en realidad nosotros podríamos complementar que no hemos salido de la crisis de la pandemia y realmente nos viene a caer un problema cuando la actividad del turismo empezaba a tener ya un despegue y sobre todo empezar a generar toda esa flujo. Pero realmente el tema de la cadena de valor del sector turismo es un encadenamiento que está bastante amarrado a una serie de servicios alrededor de los destinos y de los distintos segmentos que comprende el turismo. Estamos hablando de que puede afectarse a casi alrededor de 470,000, 500,000 empleos entre directos e indirectos, pero aún hoy no hemos recibido todo el apoyo que en algún momento pudimos requerir a partir de la pandemia, porque nuestro sector, el sector mayoritario está compuesto de pequeñas empresas, pymes, de servicios, la parte de servicios terrestres, proveedores de alimentos, proveedores de otro tipo de servicios que realmente están directamente encadenados, pero la parte que más afecta es realmente que no puedan cumplirse los distintos contratos y los compromisos que ya se adquirieron. Como bien dijo Anaité, hay cancelaciones que ya están afectando al sector desde hoy, $830,000 diarios realmente de pérdidas. Es lo poco que nos puede llegar a ocasionar si esto no tiene una solución a muy corto plazo. Pero las expectativas que nos esperan para el año entrante es perder la productividad realmente y la competitividad que tenemos como sector. Ahí hemos visto que el sector cruceros, por ejemplo, está siendo aprovechado por nuestros países vecinos porque realmente no pueden atracar aquí, no es un país que genera seguridad y en este caso los cruceros se van a los países vecinos que están aprovechando el momento para generar una atracción mientras temporalmente nosotros nos estamos reconstruyendo o incluso esperando que esto se regularice. Pero al final de cuentas creo que está afectando tremendamente la estabilidad de las empresas, los empleos. Hay un sector que ya empezará posiblemente a suspender contratos de trabajo. No quisiéramos hablar de que pueda volver a haber cierre de las pequeñas empresas, pero indefectiblemente la recuperación económica post-COVID todavía nos tiene arrastrando problemas que hoy por hoy se pueden volver a ver acentuadas. Licenciado Sagastume, justo la licenciada Castillejo, mencionaba respecto a lo importante, ¿verdad?, que es mantener esa imagen país para poder atraer el turismo sin duda alguna. Digamos, ¿qué tanto evalúa usted o desde su análisis también que este impacto que está teniendo, esta crisis política, social, ¿verdad?, económica también, puede llegar a tener un efecto que se vea también reflejado, no sé, mediano, largo plazo, digamos, cómo se prevé este escenario con toda esta coyuntura que estamos atravesando en Guatemala? Fíjense que antes de la pandemia, el sector turismo era la segunda fuente económica de generación de divisas. En ese momento, al año 2019, se habían llegado a producir 1.225 millones de dólares aproximadamente y el año 2020 apuntaba con muchísimo crecimiento. Todo eso se vino abajo con la pandemia y como bien decía la licenciada Castillejo, lo que representa para el año entrante el impacto va a ser muy fuerte porque las cancelaciones que se han hecho, algunas se han detenido temporalmente, pero si los problemas que nosotros estamos teniendo de falta de libertad de locomoción, de acceso a los destinos turísticos, problemas con la provisión de gasolina, no se pueden trasladar los turistas terrestremente, los aeropuertos con problemas o amenazas de poder ser bloqueados o cerrados, lo que va a hacer es que muchas de esas reservaciones se cancelen en forma definitiva y volver a recuperar realmente es un camino cuesta arriba que va a requerir de muchísimo apoyo del gobierno central
para poder ayudar a recuperar esa economía de todas esas pequeñas empresas, pero sobre todo que no vaya a ocurrir que haya algún tipo de destrucción de alguno de los destinos turísticos derivado de los problemas que estamos pasando, porque realmente destruir la infraestructura va a dañar muchísimo el llegar y el tener acceso a esos destinos. Así que los daños a mediano y muy corto plazo, lamentablemente los vamos a empezar a sentir a partir del año entrante. Licenciada Castillejo, hay varios asuntos que podemos medir a corto plazo, o sea, los daños visibles, pero también los daños invisibles. Y ya nos decía Ricardo hace un momento que la recuperación podría tardar mucho tiempo. Y eso realmente es una situación complicada. Digamos, la recuperación en el sentido de la pandemia fue mundial. O sea, por lo menos sabíamos que en todas partes del mundo estábamos con la misma situación. O sea, todos fueron afectados. O sea, desde Europa, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, todos fueron afectados al mismo tiempo. Y de hecho, Guatemala posiblemente ha sido de los países que primero abrió para todo el flujo de personas. Entonces, teníamos pasos adelantados, gente que posiblemente estaba yendo en el camino correcto, pero esta vez somos solo nosotros. O sea, los daños invisibles son todos aquellos que no podemos ver, el daño que le da la reputación de Guatemala y en específico ese hablar uno a uno de gente que dirá, no, para allá no vaya, aquí hay problemas. O sea, no se le ocurra. Así, ahí pasan cosas que uno no sabe. Eso, ¿cómo enfrentarlo, licenciada? Sí, ese es uno de los daños más latentes, ¿verdad? Porque no lo podemos ver realmente, o no lo podemos palpar, pues, pero sí se ve. Entonces, esta imagen que se está viendo perjudicada ahorita y siendo los únicos, y como bien decía Ricardo, se están yendo ciertos turistas hacia otros destinos que están cerca de nosotros, ¿verdad? Como lo que es el señor Alessandro Mencos, quien es el presidente de Guatemala Cruise Council, indicaba de que ya 2 cruceros se han ido hacia El Salvador con 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, ese impacto que deja es increíble, porque son 5,000 personas que van a estar indicando de que no pudieron llegar a Guatemala, de que no pudieron conocer lo que ya tenían ellos en un itinerario, ¿verdad? Entonces es realmente perjudica de gran manera y a largo plazo, bueno, mediano y largo plazo esta imagen. ¿Cómo enfrentarlo? Pues después hay que tener un gran apoyo del gobierno para cambiar esta imagen, para poder volver a dar una imagen de seguridad, una imagen de confianza hacia el país. Licenciada Castillejo, digamos, en esa línea y hablando un poco de medidas drásticas que se pueden ya estar tomando desde el sector, digamos, se puede hablar de que ya se están tomando, ya lo mencionaba el licenciado Sagastume, empiezan a haber despidos, digamos, un poco de esos efectos que se pueden llegar a generar ya a muy corto plazo derivado de esta crisis que estamos atravesando. Sí, nosotros hemos estado realizando encuestas en la Comisión de Turismo Sostenible, donde nos indican que sí, ya hay miras hacia lo que son cierres de empresas, ¿verdad? Que es lo que no quisiéramos que se dé, porque como dijo también Ricardo, pues son las pequeñas y medianas empresas las que más se ven afectadas. Pero es un sentir que ya lo tenemos y esto no se logra solucionar lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Entonces vamos viendo ya estas situaciones donde van a haber despidos, donde sí se está resintiendo lo que es la economía, ¿verdad? Recordemos también de que en esta cadena de valor pues tenemos guías de turismo, tenemos personas que son de artesanos que están siempre apoyando para que el turista se vea un recuerdo. Todas estas personas están dejando de percibir ahorita un ingreso. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos o se cambian de giro de negocio, ¿verdad? Porque ellos necesitan ese ingreso. Es del día a día que ellos están viviendo, ¿verdad? Entonces sí se ven afectados todo.
toda la cadena de valor. Ricardo, y tú mencionabas la palabra clave que en ese momento se me había ido, es el encadenamiento. Encadenamiento que tiene que ver desde el momento, bueno, desde que viene la persona vía aérea, vía marítima, terrestre, y empieza a consumir en el país, o sea, alojamiento, comida, restaurantes, transporte. En transporte hablamos de taxis, Uber, los busitos que van a algún sitio turístico. En realidad es un impacto enorme. Y Guatemala, siendo tan rico culturalmente en ecología y en lugares que realmente son orgullo para nosotros los guatemaltecos, es tan triste y realmente decepcionante ver que cada vez que sucede esto nos volvemos a retrasar y causa que este valor, que es posiblemente uno de los valores más importantes de nuestra competitividad, se pierde por puras equivocaciones. Bueno, en realidad, la verdad es que al final somos víctimas de este tipo de eventos que hoy pues son lamentablemente eventos internos de Guatemala. Sin embargo, preocupa muchísimo también que se estén anunciando sanciones económicas para Guatemala, tanto de los grupos o países con los que tenemos relaciones comerciales como la Unión Europea, los mismos Estados Unidos. No ha surgido un travel warning que realmente pudiera advertir a los turistas norteamericanos que pudieran venir a Guatemala, porque realmente ya no son ciertas zonas, es el país completo el que tiene problemas, porque no hay posibilidad de tener esa traslación que es la locomoción que se necesita para llegar a un lugar a otro. Pero la amenaza de sanciones económicas lo único que hace temer es que en esa enorme cadena de valor que tú ya mencionaste en buena lid, todo lo que representa actividad económica alrededor del turismo, incluso la posibilidad de que no haya acceso a combustible, tanto el combustible de avión como el combustible que necesitamos para movernos de un lugar a otro, hace imposible poder siquiera atrevernos a invitar a que las personas sigan visitando a Guatemala como un país de cultura, de riquezas naturales, un país con historia, con arqueología, con lagos, con ríos. Realmente es terrible no poder hacer absolutamente nada. Y yo creo que ante lo que se puede reflejar a muy corto plazo, el problema de suspensión de contratos de trabajo, cierre temporal de empresas que tienen costos altísimos, hemos tenido conocimiento en algunos casos de algunos clientes nuestros también en la oficina, en donde empiezan a tener algunas cadenas de restaurantes problemas en el interior del país, donde realmente ya no tienen posibilidades de aguantar. Ya llevan 15 días donde no hay servicios, no hay trabajo, no hay insumos, no hay materias primas, y entonces tienen que empezar a cerrar algunas sucursales que tienen de algunos de estos restaurantes. Creo que requeriríamos que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el INGUAT obviamente necesita el apoyo del gobierno central, y los problemas que podríamos tener en el cumplimiento de nuestras obligaciones con el ICS. Obviamente va todo de la mano también esas cuotas que paga uno al INTRA como sector privado. De alguna manera tienen que tomarse algunas medidas que nos den un respiro a las pequeñas y medianas empresas, pero también las grandes empresas sufren este tipo de problemas, porque a la larga, si no hay transporte aéreo ni transporte marítimo que traiga a los turistas, pues realmente lo único que quedaría y que nos hizo empezar a levantar el sector es el turismo interno. Pero tampoco podemos tener turismo interno porque hay ciudades, Antigua Guatemala cerrada, el acceso a Titlán también hay problemas porque hay comunidades que de alguna manera también están sumándose a protestar por los problemas que tenemos en el país, y eso repercute definitivamente en la atención, la seguridad y la certeza y la confianza que nosotros podemos dar para que nuestra actividad económica, que es vital para la imagen del país y para vender realmente lo que nosotros somos como un país con un destino bellísimo, vuelvo a repetirlo, necesitamos de alguna manera que el gobierno a través de estas instancias nos dé el apoyo, las salidas temporales para
que exista un respiro parcial, temporal para las pequeñas empresas. Licenciado Sagastume, digamos, justo en la línea de esa intervención, ¿qué medidas, digamos, qué llamado se puede hacer justamente a las autoridades en este momento para darles a ustedes ese alivio y ese respiro que necesita el sector para amortiguar de alguna forma esta crisis que estamos atravesando? Bueno, recordemos que en buena medida el presupuesto del INGUAT se genera con el impuesto de salida que se cubre. Realmente volvemos a las mismas instancias. Mientras no haya turistas, realmente los recursos empiezan a volverse escasos en esa institución. Necesitamos que de alguna manera haya un refresco financiero para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Insisto, el Ministerio de Trabajo nos debería empezar a buscar algunas soluciones temporales para que las empresas no sean castigadas con reclamos laborales de alguna manera, o tengan que empezar a despedir personal, pero realmente se descapitalizarían. Nos hacían la consulta hace un tiempo, ¿qué pasa con los servicios de servicios de agua, de energía eléctrica, el tema de los servicios financieros con los bancos, préstamos? Es decir, esos servicios siguen corriendo y hay que cubrir, hay que pagar impuestos, que hoy por hoy pues realmente lo que se pudo haber generado en el mes de septiembre hay que pagar los impuestos durante este mes. Ha habido algunos plazos o días inhábiles, pero tarde o temprano habrá que pagar las obligaciones tributarias. Ya viene el aguinaldo en el mes de noviembre, diciembre. O sea, son compromisos y obligaciones que las empresas, por pequeñas que sean, tienen que cubrir, de manera que una asistencia financiera por parte del Estado para salvar al sector, y un sector que es dinámico. Yo vuelvo a insistir, la reactivación económica de un país y en el mundo, lo vimos después de terminada la pandemia, se realizó a través de que cuando empezó a haber turismo, movimiento a través de los aviones, movimiento a través de los barcos cruceros, realmente la actividad económica del mundo, no digamos Guatemala, se acelera en su levantamiento a través de la actividad turística. Así que nosotros deberíamos ser considerados y vistos, y ese es un llamado al gobierno central para que nos cuiden y nos protejan, porque somos la solución de una reactivación económica acelerada a través del turismo. Licenciada Castillejo, en muchas de las aplicaciones de turismo uno puede dejar comentarios acerca de lo que está pasando o cómo pues recibió una habitación, un restaurante, cómo fue su viaje. ¿Han ustedes estado monitoreando lo que los turistas que han venido a Guatemala están diciendo del país y alguna expresión que se conozca y que pues se puedan compartir hoy? Primero solo quiero decir también de que con respecto a la pregunta anterior, pues Ricardo tiene toda la razón, ¿verdad? En que nos tienen que apoyar al sector de turismo, porque sí estamos bastante afectados, y sin duda todos estos cargos de impuestos que vienen adelante nos van a perjudicar, ¿verdad? Entonces, totalmente de acuerdo con Ricardo para que ahí sí que un llamado al gobierno para que vean de qué manera nos apoyan en todo esto, ¿verdad? Igual ISO ya se viene para pagos y todo esto son impuestos que sí o sí se deben de pagar. Pero regresando a su pregunta, al momento no tenemos información tan clara sobre lo que se está comentando en estos momentos, ¿verdad? Pero sin duda en las cancelaciones lo que nos indican nada más es cuándo se va a terminar esta situación, si pueden regresar, si pueden ver a corto plazo, hacer el cambio de su viaje a un corto plazo. Y si no, pues lo que está sucediendo es que se están yendo nuevamente hacia otro país, ¿verdad? En este caso Salvador, Costa Rica. Entonces eso es lo que nos perjudica. Si esto no termina pronto, pues entonces nos vemos afectados para el futuro, donde le indicamos de que las cancelaciones se están realizando ya para el futuro también.
Licenciada Castillejo, digamos un poco en la línea de ese apoyo que se necesita, ¿verdad?, del gobierno central, como lo mencionaba el licenciado Sagastume, de las autoridades. Ustedes han buscado, digamos, ya algún acercamiento, ¿verdad?, para poder, pues no sé, tener algún tipo de mesa entre entidades de gobierno y poder, digamos, buscar una válvula de escape a esta crisis o ese apoyo que se está requiriendo. Al momento aún no, porque no sabemos cuándo termina. O sea, siempre las expectativas están en que termine ya mañana, ¿verdad? Que la situación se resuelva, que se les dé una solución a todos para que reactivemos lo que es la economía. Entonces no se han tomado acciones aún, pero sí se están considerando ya para poder ver qué se va a hacer, porque estamos viendo que todavía estamos en esta crisis que no se resuelve y ya debemos de iniciar a ver cómo podemos nosotros acercarnos y solicitar estos apoyos, ¿verdad? Ricardo, y justamente una de las situaciones que más preocupa es, y obviamente la reducción de impuestos que podría ser definitiva, o sea, por ejemplo el pago del ISO, cuando lo tienes que pagar por el año anterior en un año que no estás cobrando, resulta realmente complicado. Las otras obligaciones laborales, como por ejemplo decías, por los salarios mínimos cuando tienes los costos fijos. Otro ejemplo es en la energía eléctrica. Tú puedes estar consumiendo acero en un hotel o en un parque de diversiones, pero tienes este pico de la demanda y el consumo, entonces tienes que seguir pagando electricidad aunque no consumas. Entonces hay ciertos costos fijos que se mantienen y tal vez la preocupación más importante es la falta de acción del gobierno para garantizar nuestra movilidad, la locomoción, el derecho al comercio y a la industria. Ha habido también un acercamiento con el gobierno para pedir la desmovilización de los bloqueos y pedir que se accione conforme a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, es que en realidad la Corte de Constitucionalidad ha resuelto, el CACIF hizo una petición concreta que derivó en la solicitud de debida ejecución del amparo provisional otorgado, porque se garantiza el derecho de la manifestación, pero también debe ir aparejada con la libre locomoción, en términos generales, porque la libre locomoción es con relación al trabajo, a la industria, al comercio, a los servicios, el acceso a la salud que necesitan todos los guatemaltecos, las necesidades de los niños, los menores de edad, ir a las escuelas. El sector de la tercera edad también se ha visto afectado por temas de salud, temas de acceso a citas, a LICS y a otros servicios de asistencia médica. Realmente es un tema complejo porque nuestro sector es un sector eminentemente económico que da servicios y da entretención y hace que la gente se vaya de Guatemala con deseos de regresar nuevamente, y así ha ocurrido constantemente, pero hoy por hoy nosotros dependemos de las decisiones políticas que se estén tomando en la crisis que estamos viviendo. Yo personalmente tuve el acceso con algunos amigos que han pertenecido al sector nuestro de turismo en algunas de las distintas cámaras y que de alguna manera están relativamente cercanos al futuro nuevo gobierno. Y realmente yo le estaba solicitando que, ya que de alguna manera ha estado con el sector y que ahora pues tiene un interés político y un acercamiento con el futuro nuevo gobierno, realmente que nos abra un espacio, que nos dé un espacio a toda la estructura del sector turístico a través de las distintas cámaras de asociaciones que pertenecen al sector, y que nos pueda escuchar el nuevo gobierno, porque nuestra actividad económica, al igual que sucede con los exportadores, los importadores, solo la suma de esos dos sectores son más de 10,000 millones de quetzales lo que ha habido en daños económicos, y nosotros 830,000 diarios. Realmente, si vamos sumando, es importante que el nuevo gobierno entienda cómo somos, cómo funcionamos, cómo trabaja la cadena de valor, cuál es la importancia del valor del sector turismo, y realmente los problemas políticos que estamos teniendo en Guatemala no está permitiendo
que un sector como el nuestro pueda tener acceso a contarles qué hacemos, qué representamos para la economía del país, qué representamos para el capital humano, que es fundamental lo que nosotros tenemos que hacer en preparar a nuestra gente, recuperar gente que dejó de pertenecer porque se tuvo que dedicar a otras actividades durante pandemia. No nos podemos volver a dar el lujo a perder el capital humano que es altamente capacitado para atender de una manera amistosa, cordial a los turistas. Así que el llamado también no solo es al gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y el INGUAT que necesita ese apoyo, sino también al equipo de trabajo del nuevo gobierno, que sería interesante que nos digan con quién hay que abocarse para poder empezar a platicar y que los distintos presidentes de las distintas cámaras, asociaciones alrededor del turismo puedan empezar a tener una reunión de trabajo y no empezar de cero desde el mes de enero, sino en esta crisis presentarles las distintas soluciones y opciones que el sector necesita urgentemente. Licenciado Sagastume, digamos, viendo que en algún momento empiece a calmarse un poco más la crisis que estamos atravesando, digamos, ¿se contempla o ven ustedes algún tipo de ruta para esa reactivación del sector turístico? Digamos, bueno, en el tema de pandemia en aquel momento eran guías de buenas prácticas, ¿verdad? Ciertas medidas sanitarias que tenían que implementar algunos hoteles, por ejemplo, restaurantes, en fin. Pero digamos, ahorita ustedes ven alguna ruta para ir pudiendo reactivar el sector, ¿verdad? Pasa desde la imagen país que tenemos, pero algún escenario o ruta para empezar a plantearse como solución una vez un poco más despejada y calmada esta crisis. Bueno, para empezar, lo que necesitamos es que las vías de comunicación realmente, que es poder movernos a lo largo y ancho del país, es fundamental para que la actividad de turismo se pueda dar. Y luego el tema de la seguridad en cada uno de los lugares donde no vaya lamentablemente a ocurrir que los turistas puedan ser afectados por alguna actividad de protesta o incluso algún tipo de sitiamiento, para poner una palabra, que pudiera ocurrir y pudieran ser ellos víctimas de un problema interno que tenemos y afectarnos terriblemente, que haga ahuyentar aún más a los turistas. Pero también en el tema financiero, no recuerdo si exactamente todavía quedó un saldo del dinero que en aquel momento se trasladó a algunos bancos del sistema, en donde hoy por hoy creo que sería una oportunidad gigantesca que el Crédito Hipotecario Nacional pudiera tener algunas propuestas menos estrictas y menos duras que como la teníamos durante pandemia, para ayudar al sector de las pymes a sostener financieramente algunas de las obligaciones que tienen a muy corto plazo, como compensar ahorita el pago de los aguinaldos, porque de alguna manera esta es una obligación inmediata que tenemos ya para el mes de noviembre, o se cumple o pueden empezar a venir sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, de manera que habría que expurgar si todavía dentro del plan de ejecución presupuestaria existe algún saldo de ese dinero que se entregó a alguno de los bancos. Hay un fideicomiso que realmente rara vez se pudo ejecutar o activar, que creo que era el Banco de los Trabajadores. Es decir, poder reactivar esos recursos financieros y que puedan tener acceso, porque todas las cámaras y asociaciones empresariales alrededor del turismo tienen un inventario de cuáles son las empresas, qué necesidades tienen, de manera que ya ese trabajo se hizo durante la pandemia. Hoy solo es que nos abran el espacio y nos reciban y nos den esa protección financiera, además de la parte legal, para que no tengamos sanciones legales en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y encontrar las puertas abiertas en las autoridades recién electas, porque es fundamental que ellos entiendan cuáles son nuestras necesidades antes de que tomen posesión el 14 de enero. Licenciada Castillejo, uno de los asuntos que posiblemente pueda dar una solución a la crisis es ese famoso diálogo con la OEA. Como sector empresarial de Agexport, ha sido invitado a estas mesas de diálogo para poder exponer a los dos lados, tanto al gobierno central de la necesidad de la movilización, así como a los que realizan los bloqueos y que están impidiendo que las personas puedan trabajar, que las empresas puedan generar trabajo e inversión, y que nuestro país
pueda volver a retomar el camino de la productividad? ¿Están ustedes representados en las mesas o tendrá que abrirse un nuevo frente de diálogo para poder empezar a tocar estos puntos que posiblemente no sean discutidos si no es que se acerca a ellos a exponerlos? Sí, desde AGEXPORT no se está participando en esta mesa de diálogo, ¿verdad? Ahí están todos los actores que corresponden y no está AGEXPORT. Sin embargo, sí hacemos un llamado, ¿verdad?, a que se pueda solucionar desde esta mesa este conflicto para que podamos regresar todos a reactivar los negocios, a que podamos movilizarnos sin ningún inconveniente, ¿verdad? Tanto para nosotros como para los turistas. Entonces, hacemos ese llamado. Licenciada Castillejo, digamos un poco en la línea en la que la pregunta que le hacía el licenciado Sagastume, ustedes desde el sector también en AGEXPORT se han planteado, digamos, una ruta de lo que necesitan para, digamos, volver a reactivar el sector una vez pues vayamos viendo que la crisis pues empiece ya, digamos, a apaciguar un poco, digamos, no sé, empezar a promover turismo interno, como usted mencionaba muy bien al inicio de sus intervenciones, el tema de imagen país que pues es muy importante, digamos, ¿cuáles considerarían ustedes tienen ya una ruta de esos pequeños pasos que hay que ir dando para lograr pues una reactivación del sector? Sí, al nuevo gobierno se le presentó una propuesta de más exportaciones, más trabajo, donde se dan a conocer los requerimientos del sector de turismo, ¿verdad? Y sería bueno, pues, si se puede tomar en consideración para que se pueda reactivar el sector turismo con el nuevo gobierno, ya que será este cambio, ¿verdad? Y licenciada, un poco, digamos, de lo que incluía esa propuesta en esa línea para poder justamente fomentar pues un sector que fue tan dañado desde pandemia, como ya bien lo han mencionado ustedes a lo largo de la entrevista. Sí, al momento pues siempre el apoyo, ¿verdad?, a todos en el turismo para que se tomen acciones lo más pronto posible hacia el apoyo de esta industria. Ricardo, ¿cuánto puede aguantarse más de parte de de esta industria? Recuerdo que durante la pandemia hasta los grandes hoteles despidieron a todo su personal, tuvieron pues estas grandes amenazas, cerraron por completo esperando poder abrir de nuevo posteriormente. O sea, en este encadenamiento, ¿cuánto se puede aguantar más con los costos fijos antes de tomar decisiones radicales? Y es que hay que entender que, por ejemplo, un nuevo hotel tiene también un préstamo, hay gente que se ha metido a estas soluciones a través de las aplicaciones y que, por ejemplo, tiene préstamos, va a dejar de pagarlos, va a perder su propiedad, el banco va a quedar sin liquidez. O sea, es una cadena de destrucción del valor. Sí, en realidad, ¿cuánto puede durar? Yo les comentaba el caso de algunas empresas que hemos atendido como clientes, en el caso de ciertas cadenas de restaurantes que están empezando a considerar, primero, empezar por algunos lugares del interior a considerar a despedir gente o empezar a cerrar, porque es insostenible que de alguna manera tampoco se está produciendo en los otros lugares o donde se encuentra la empresa matriz, como para subsidiar, entre comillas, lo que no está generando otros lugares en el interior. Realmente ya llevamos 15 días con este tipo de problemas y no es cuestión que si empezamos mañana nos vamos a recuperar inmediatamente, porque lo primero que tenemos que recuperar es la confianza de nuevo para que las personas vuelvan a acercarse a los destinos y empezar a contratar los distintos servicios de ese encadenamiento que representa la cadena de valor del sector turismo. Dependiendo del tipo de empresa, algunas aguantarán más que otras, pero el problema es que no es cuestión de cuánto puedas sostener una parte del encadenamiento. Si esa cadena empieza a fallar en alguno de los segmentos, el sistema completo del turismo se va a ver afectado de una u otra manera. Entonces, realmente yo creo que si extendiéramos a 15 días más sería catastrófico realmente para el sector turismo.
Licenciado Sagastume, bueno, ya nos vamos acercando al final de la entrevista, pero yo le pediría, digamos, concluir con un mensaje contundente tanto, bueno, a los efectos que esto puede llegar a tener, ¿verdad?, a muy corto plazo, si no se busca, pues, tanto ese acercamiento y ese apoyo de las autoridades y soluciones, pues, a esta crisis que estamos viviendo. Bueno, yo reiteraría, hoy en Antigua Guatemala hubo una manifestación del sector turístico manifestando su oposición a esa limitación a la libre conmoción que tenemos los guatemaltecos, porque en el caso de Antigua un 80-90% de su actividad económica depende del turismo, para poner un ejemplo que tenemos aquí a 45 kilómetros de la ciudad capital. Yo haría un llamado, ya pertenecemos todos a distintas cámaras de asociaciones dentro del sector turismo, pero creo que localmente deberíamos manifestarnos en cada lugar donde tenemos destinos y centros turísticos a manifestar nuestra malestar y solicitar al gobierno de la República que nos ayude a liberar estos bloqueos para que podamos empezar a reactivar la economía. Y de nuevo, vuelvo a insistir, el gobierno central hoy tiene en sus manos la posibilidad de encontrarnos una vía de escape a través de algunos recursos económicos que no se consumieron después de la pandemia y que de alguna manera puedan aliviar financieramente al sector turismo. Y en tercer lugar, hay servicios que de alguna manera el gobierno podría ayudar a sostenerlo, así como se hizo con el gas, así como se hizo el subsidio de la gasolina. Hay una serie de elementos que podrían ayudar a que temporalmente también, lo que nunca recibimos en pandemia, hoy pudiéramos recibir una especie de apoyo financiero temporal por parte del gobierno de la República para que nuestras empresas no sufran el menoscabo de tener que suspender o despedir personal y eventualmente cierres temporales. Bueno, el agradecimiento a la licenciada Anaité Castillejo, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT, y al licenciado Ricardo Sagastume, abogado y político guatemalteco, también por habernos acompañado esta noche a abordar este tema tan importante. Que tengan una muy feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. José Carlos, bueno, un llamado más, ¿no? Sí, y recordando que el turismo es un servicio de confianza, y si se pierde la confianza es difícil de recuperar. Así es, y un sector, sin duda alguna, importantísimo, ¿no? Importantísimo, y con tanto valor que se puede aprovechar. Así es, sin duda alguna, bueno, un llamado también, de nuevo, ¿verdad?, la solución de esta crisis. Bueno, a usted el agradecimiento por habernos acompañado esta noche en el análisis de las 8:45 y la invitación, como siempre, a quedarse en sintonía de Canal Antigua. Que tenga una muy feliz noche. Nos vemos pronto.